Sí, Mariano, porque vamos a centrarnos en la provincia de San Luis, porque en el último tramo de esta pandemia ha aumentado mucho, un porcentaje muy grande, no solo la cantidad de contagios, sino también la cantidad de muertes. Subieron un 371% los contagios y las muertes un 304%. Son números, que impresionan, ¿no? Cuando uno ve estos porcentajes, es que se venía de un número muy bajo y la curva se ha disparado hacia arriba de manera muy repentina, muy rápida. Por eso se dan estos porcentajes. Y bueno, y hay que tomar medidas, atenderlas, porque si no, este número sigue disparándose. Y esto en el último mes estamos contando. Te vamos a charlar con Gastón Binet, que es periodista de San Luis, para que nos ayude también a ver qué está pasando en la provincia. ¿Cómo estás, Gastón? Buenos días. Buen día, chicos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo te va? Hemos visto, observado, que el gobernador ha anunciado algunas restricciones, sobre todo en cuanto a la circulación, no así en cuanto a la presencialidad escolar, pero se han tomado algunas medidas restrictivas en la provincia. Más allá de esas medidas, los casos han aumentado y mucho. Sí, los casos han aumentado y fundamentalmente hay un problema muy grande, justamente porque en la provincia de San Luis uno de los principales problemas fue haber ocultado de alguna manera la información con respecto a la condición sanitaria de la provincia. Hoy nos encontramos con que en 10 días tenemos la misma cantidad de muertos que en el mes anterior. Es decir, en el mes de mayo tuvimos exactamente la misma cantidad de muertos que entre el día viernes y el día lunes. Claro. Hay que recordar que este día lunes también fallecieron 12 personas, con las cuales las víctimas fatales se han incrementado a 594 desde el comienzo de la pandemia. Gastón, y hay un dato que no es menor. ¿Por qué decís que han ocultado la información? Sí, discúlpame, ¿por qué decís que han ocultado la información desde la provincia? Porque en varias conferencias de prensa, justamente cuando hemos preguntado al gobierno de la provincia acerca de los números reales, justamente de la cantidad de vacunados, de la cantidad de contagios y demás, siempre la información se daba a cuentagotas. De hecho, cuando se preguntó la cantidad de camas y de respiradores que tenía la provincia de San Luis, la respuesta fue por parte del gobierno que a la gente no le interesaba tener esa información porque se podía desatar algún tipo de pánico general, por lo cual no iban a dar ese tipo de informaciones. Y hoy nos encontramos, y esto no es un dato menor, con que terapia intensiva no tiene camas. Tenemos un hospital recién inaugurado de más de 50.000 metros cuadrados, un hospital modelo en la región, uno de los hospitales en aparatología número 1, y resulta que no tenemos camas porque el hospital, si bien está inaugurado, no está en funcionamiento. No hay camas y hay pacientes COVID en el shock room de La Guardia con asistencia respiratoria. Tenemos el hospital oncológico con gente con COVID derivada, el hospital materno justamente también con gente derivada, y hoy están utilizando el sistema de cama caliente, es decir, esperan que se desocupe la SUTI para poder ingresar más cantidad de gente porque actualmente el sistema está colapsado. Gastón, el 9 de abril comenzaron las primeras restricciones en la provincia, luego una semana después hubo más restricciones un poquito más duras. ¿Y en qué situación están ahora? Más con este panorama que nos estás describiendo. No, la situación no ha cambiado. La última parte que dio el gobernador de la provincia fue básicamente: muchachos, les dejo libre albedrío, les pido que tengan responsabilidad y nada más. Las clases se siguen manteniendo de la misma manera que al principio de año. Y todo sigue en consonancia con lo dictado por el gobierno nacional. Gastón, vos nombrabas las clases. ¿Hay algún pedido? En otras provincias lo hay, por eso te lo pregunto, de los gremios docentes, de regresar a la virtualidad, de cortar con la presencialidad ante el aumento de casos, no en todas las provincias, pero sí en algunos departamentos, al menos en los más complicados. ¿Allí en San Luis sucede algo parecido? La gente de los diferentes gremios de la educación, acá tanto público como privado, lo primero que han pedido básicamente es la vacunación de la totalidad del personal docente. Claro. Actualmente el personal docente está vacunado cerca de un 50%. Bien. Por lo cual se está trabajando con burbujas. Ellos no piden suspender las clases, lo que piden es tener los docentes vacunados. Bien, ese es el principal pedido que están realizando entonces. Exactamente. Bien.
Ya que hablas de vacunación, te pregunto sobre eso. ¿Cómo es la situación de la vacunación? ¿Qué porcentaje está? ¿Qué se está vacunando actualmente? Mira, actualmente la cantidad de vacunaciones ha aumentado bastante, considerablemente, Bueno. si tenemos en cuenta el mes pasado. Actualmente se está vacunando alrededor de entre 300 y 500 personas por día. Sin embargo, los números también son altos. Estamos teniendo 300 vacunaciones y estamos teniendo cerca de 300 o 400 contagios por día, claro. por lo cual la vacunación todavía sigue siendo insuficiente. ¿Y cuáles son los grupos de riesgo que están vacunando ahora? Actualmente se está vacunando a personas mayores de 60 años y se está terminando de vacunar al personal médico privado. Bien. Gastón, ¿cuáles son los departamentos en la provincia más complicados? Siempre estuvo allí, lo que es Merlo, lo que es Villa Mercedes, más allá de la capital. ¿Se mantiene en ese riesgo epidemiológico la provincia? Exactamente, el mapa es exactamente el mismo. Bien. Primero la capital, el departamento Purredón, seguido por el departamento Pedernera, que es justamente Villa Mercedes, Justo Draghi y demás, y bueno, y después el resto, como decías vos, el norte de la provincia con Merlo, Santa Rosa del Conlara y demás. Bien, Gastón, muchísimas gracias por el contacto, como siempre, por este panorama allí en la provincia de San Luis con respecto en esta situación sanitaria. Gracias. Un abrazo grande, hasta luego. Hasta luego.